El abrasador sol de agosto convirtió la gran cuenca del territorio de Wyoming en un horno de tierra resquebrajada y espejismos que ondulaban bajo el aire hirviente. En 1881, un calor así podía arrancarle la vida a cualquier viajero o desprevenido en pocas horas, dejando apenas huesos blanqueados por el sol sobre la costra del desierto, para que los zopilotes los aprovecharan. El páramo se extendía interminable hacia sierras lejanas, que parecían fantasmas danzando en la bruma ardiente, ofreciendo ilusiones de agua, donde no existía ni una gota en 100 millas a la redonda. Tocala se inclinó junto a una figura diminuta desplomada contra una roca moldeada por el viento. Sus manos curtidas moviéndose con una suavidad inesperada, revisaban a la niña. No aparentaba más de 8 años su vestido rojo desgarrado y desteñido al color del óxido viejo. El polvo había vuelto sus labios pálidos, una máscara agrietada de sufrimiento. Un hilo de sangre marcaba la comisura de su boca, como si la misma muerte le hubiera pintado una franja de guerra. Su aliento salía entrecortado apenas levantando su pecho frágil. Con 48 años, Tocala cargaba las cicatrices acumuladas de toda una vida gastada entre dos mundos que se miraban como enemigos. Su ropa de gamuza oscurecida por el sudor y gastada por incontables jornadas de frontera, lo delataba como Lakota. Pero su dominio del inglés le había asegurado trabajo constante como explorador de caravanas patrullas de caballería y expediciones mineras. En esos años de riesgo, había aprendido destrezas vitales que iban mucho más allá de rastrear o cazar atar nudos complejos para asegurar cargas y hacer reparaciones improvisadas, leer la tierra para detectar derrumbes o crecidas repentinas, comprender poleas y malacates en los socavones, donde a veces guiaba carros de provisiones por pasajes subterráneos traicioneros. Su cabello negro largo y trenzado con plumas de águila que atrapaban la luz implacable, enmarcaba un rostro marcado por décadas de pérdidas y la tensión de vivir entre culturas distintas. Al cuello llevaba una bolsita de medicina cosida por su abuela, hacía 40 inviernos. El tejido de cuentas ya gastado, pero aún cargado del poder espiritual de la memoria y la tradición. Su rodilla izquierda latía con el dolor conocido de siempre, una herida de bala en un choque junto al río Flat, que jamás sanó bien. Lo había dejado con una cojera permanente que empeoraba con los años y le recordaba a cada paso que hasta los hombres más fuertes cargan pesares invisibles. Agua, susurró la niña con voz apenas audible sobre el viento eterno que traía olor a salvia y la amenaza de muerte para quien no estuviera preparado a su dureza sin piedad. La garganta de Tocala ardía como papel áspero, la lengua hinchada por la sed, pero destapó su cantimplora abollada sin dudarlo. El metal le quemaba los dedos como hierro al rojo. Aún así inclinó el envase con cuidado experto, dejando que solo unas gotas tocaran los labios partidos de la pequeña. En su mente, como un cuchillo hondo e inesperado, apareció el recuerdo de otra criatura moribunda, su propia hija Winona. 5 inviernos atrás, pidiéndole agua con la misma esperanza desesperada, mientras la fiebre devoraba su cuerpecito. Entonces no pudo salvarla por más que se desvivió por alcanzar ayuda. Esta vez no fracasaría. El recuerdo de la última noche de Winona seguía tan nítido como si hubiese ocurrido ayer. Había delirado bajo la fiebre repitiendo sin cesar el llamado a su madre muerta 2 inviernos antes, al dar a luz a un niño que solo vivió 3 días. En ese estado febril, Winona se había aferrado a un pequeño amuleto de cuentas. Tiempo atrás había dado a luz a un hijo que solo resistió 3 días. En su delirio de fiebre, Winona se aferraba a un pequeño amuleto de cuentas. Ella misma había trazado el diseño representando los 4 rumbos y el círculo sagrado de la vida. Cuando la fiebre finalmente la venció, el amuleto quedó apretado en su diminuto puño, y Tocala lo enterró con ella conforme a la tradición Lakota, aunque guardó en su corazón la imagen imborrable de aquel patrón detallado. Los ojos de la niña se abrieron apenas de un azul pálido como cielo de invierno sobre nieve fresca, y con esfuerzo se fijaron en sus facciones curtidas por el sol con un leve destello de reconocimiento. No lo reconocía a él en particular, sino la bondad en un mundo que hasta ese momento solo le había mostrado crueldad y abandono. ¿Volveré a ver a mi madre alguna vez?, preguntó con la voz quebrándose como hojas secas atrapadas en un fuego moribundo.
Esa pregunta lo golpeó con más fuerza que cualquier bala, despertando recuerdos que había intentado sepultar, bajo años de viajes solitarios, y un aislamiento buscado para alejarse de todo lazo humano. Colocó su palma ancha sobre el frágil pecho de la niña, sintiendo su corazón agitarse como un pajarillo atrapado que busca escapar de su jaula de carne agotada. Sin agua limpia, sin refugio, sin ayuda médica inmediata, en menos de una hora, seguiría a su propia hija en el mundo de los espíritus. Las huellas que llevaba siguiendo 2 millas contaban una historia lúgubre para quien supiera leer el lenguaje de la tierra. Marcas de arrastre en la arena mostraban que había sido jalada desde otro sitio, tal vez de una carreta o campamento. Un pedazo de pan mohoso medio devorado por coyotes hambrientos revelaba su desesperado intento por sobrevivir con sobras. Huellas de botas de 3 hombres distintos se alejaban de las rodadas de una carreta, evidencia de una emboscada planeada con frialdad más que de un ataque fortuito. En su manita aferraba un relicario roto con el retrato en miniatura de una mujer de cabello castaño, mirada bondadosa y sonrisa tierna. En el dobladillo de su vestido, unas delicadas puntadas azules formaban las iniciales EF, bordadas con el esmero de unas manos maternas llenas de cariño. Sin palabras entendió que hablar solo malgastaría la poca energía y humedad que les quedaba. Tocala alzó a la niña sobre sus hombros robustos, con el mismo cuidado que tendría un hombre al sostener objetos sagrados. No pesaba más que un costal medio vacío de grano su cuerpo tan frágil como los huesos huecos de los pájaros de las praderas que planeaban en los aires calientes. De su gastada mochila sacó su penacho ceremonial, una obra magnífica de plumas blancas de águila y cuentas finamente trabajadas, que había pertenecido a su abuelo, luego a su padre, y ahora lo acompañaba en esta batalla crucial. No contra enemigos humanos, sino contra el tiempo, la distancia y el calor mortal del desierto. Avanzó con el paso medido y económico de quien sabe que la prisa significa muerte, en tierras donde el sol puede arrancar la vida en unas horas y el agua más cercana puede estar a días. Cada pisada lanzaba descargas de dolor fulgurante a través de su rodilla maltrecha, la vieja herida protestando contra el peso extra y la dureza del terreno. Pero siguió avanzando con la férrea decisión de quien ha aprendido que sobrevivir muchas veces depende únicamente de la capacidad de seguir caminando, aun cuando cada fibra del cuerpo suplica descansar. Tras ellos, los zopilotes giraban en círculos amplios y pacientes contra el cielo azul intenso, sus ojos atentos marcando la ruta de lo que consideraban una presa segura, mientras sus sombras se deslizaban sobre la tierra reseca como presagios oscuros de la muerte. El silencio solo lo rompía el murmullo del viento entre formaciones rocosas lejanas y la respiración contenida de Tocala, que luchaba por sostener su fuerza y serenidad bajo el peso aplastante de la responsabilidad y del dolor físico. Después de 2 millas de penosa marcha por un terreno que parecía hecho para probar los límites de la resistencia humana, Tocala reconoció un punto conocido. Un montón de piedras acomodadas con cuidado, que señalaban un viejo escondite de agua, que él mismo había ayudado a establecer en sus días de explorador. A la bendita sombra de un saliente rocoso, un barril de madera aún conservaba varias pulgadas de agua tibia pero limpia, valiosa como oro, en aquel yermo, y para 2 almas moribundas sinónimo de vida. Se permitió unos sorbos contados, sintiendo la humedad abrirse paso en sus tejidos resecos, como lluvia sobre tierra agrietada, antes de concentrarse por completo en la necesidad de la niña. Ella alcanzó a tragar pequeñas cantidades, sin enfermarse, lo que él interpretó como un signo alentador de que su estado quizás se estabilizaba, en lugar de seguir descendiendo hacia la muerte. Con su afilado cuchillo de caza y ramas tiernas de sauce que crecían junto a la fuente de agua, uno de esos milagros que la naturaleza aún concede en tierras tan duras, Tocala improvisó un sencillo pero eficaz travois. Para lograrlo tuvo que desprenderse de su faja tejida, un regalo de bodas de su amada Ayana, cuyos dedos pacientes habían creado esos vivos colores en los primeros días de su unión. Le dolía en lo más hondo usar de ese modo una prenda tan querida, transformando un símbolo de amor en herramienta de supervivencia, pero sabía que ella lo habría comprendido y aprobado. Siempre había creído que las cosas existían para salvar vidas y no para guardarse como reliquias del pasado.
Reemprendieron el camino hacia Dusty Fork, a 12 millas de distancia, cruzando uno de los terrenos más despiadados del territorio de Wyoming. Una jauría de coyotes comenzó a seguirlos a prudente distancia con sus ojos amarillentos, brillando de hambre y astucia. No eran perros domesticados, sino cazadores natos moldeados por ese ambiente hostil, y sabían reconocer el olor de la muerte inminente con la misma precisión con la que los buitres detectaban la carroña a millas. Tocala disparó un tiro de advertencia con su revólver Colt bien cuidado. El estruendo resonó por la inmensidad como trueno en el silencio del desierto. El retroceso sacudió su rodilla herida, desatando nuevas oleadas de dolor que lo hicieron tambalearse en el suelo irregular. Los coyotes se dispersaron entre los matorrales con aullidos frustrados, pero ese momento de debilidad les confirmó que la espera podría rendir frutos. No podía permitirse mostrar fragilidad, no con una vida inocente dependiendo por entero de su fuerza y voluntad. La niña se agitó sobre el travois justo cuando los edificios de Dusty Fork empezaban a delinearse entre la bruma del calor como un espejismo que poco a poco se volvía real. Por un instante sus ojos nublados por la fiebre se aclararon con sorprendente lucidez. «Gracias, señor», murmuró, antes de que la inconsciencia la envolviera de nuevo como humo llevado por el viento. Ese breve destello bastó para encender una chispa de esperanza en el corazón endurecido de Tocala, indicándole que aquella travesía dolorosa por el desierto no había sido en vano. Dusty Fork había brotado alrededor del ferrocarril de la Unión Pacífica como un típico pueblo de auge fronterizo con construcciones improvisadas levantadas para sacar provecho inmediato, y otras de piedra más firme hechas por quienes pensaban quedarse y formar una comunidad real. Edificios levantados a la carrera para sacar ganancia inmediata convivían con construcciones de piedra más firmes, hechas por quienes pensaban quedarse y formar un verdadero pueblo. Dusty Fork servía como punto de abastecimiento para las minas cercanas y los ranchos ganaderos, un sitio donde las fortunas se levantaban y caían con cada tren que pasaba cargando mercancías, ilusiones, y gente desesperada ya fuera rumbo al este buscando civilización, o al oeste en busca de oportunidad y peligro en partes iguales. La población oscilaba entre 300 y 1000 almas, según la suerte de las minas, las temporadas de arreo, y los ciclos de auge y quiebra que definían la economía fronteriza. El alguacil adjunto Caleb Holt realizaba su ronda vespertina por la calle principal cuando vio una escena insólita: un guerrero lakota arrastrando un improvisado travois a plena luz del día. Con 32 años, Caleb medía casi 1,85 m con hombros anchos forjados por años de trabajo agotador en las tierras de Kansas, hasta que la sequía y los embargos bancarios obligaron a su familia a buscar futuro en el oeste. Sus ojos grises firmes y atentos no dejaban pasar nada importante. Una habilidad de supervivencia adquirida en 3 años de servicio como adjunto bajo el sheriff Harlan Pike, en una relación cada vez más incómoda a medida que la corrupción y las concesiones morales de Pike se volvían más descaradas y difíciles de ignorar. «Buenas tardes», dijo Caleb, acercándose con cautela profesional con la prudencia de un hombre de la ley que había aprendido a leer situaciones al instante, pero evitando la sospecha automática con la que muchos de sus colegas trataban a los indios. «Parece que ha tenido un viaje duro con este calor». Tocala detuvo su penoso andar y observó el rostro del adjunto, con la intensidad de alguien que sabía que su vida muchas veces dependía de juzgar el carácter con rapidez y precisión en momentos de riesgo. Lo que vio le inspiró confianza, honestidad en la postura erguida de Caleb, franqueza en su mirada sin titubeos, y una preocupación genuina en vez de la hostilidad, reflejo tan común en los hombres de la frontera. «La niña necesita ayuda inmediata», respondió Tocala con sencillez en un inglés claro, marcado por los ritmos musicales y la precisión de las consonantes de su lengua lakota. Agua limpia, medicina adecuada, un refugio seguro donde recobrar sus fuerzas. Caleb se agachó junto al travois y examinó la tela desgarrada y la sangre seca, señales de una historia que había visto demasiadas veces en sus años como hombre de la ley en la frontera. La violencia contra los inocentes se volvía cada vez más común conforme más colonos empujaban sus límites en territorios
que antes solo conocían la ley natural de la supervivencia y los choques entre formas de vida distintas, producían tragedias inevitables. ¿Qué le pasó?, preguntó Caleb, aunque sospechaba que ya conocía la respuesta, seguramente ligada a la codicia, la violencia y esa crueldad casual que florecía en lugares sin ley ni freno civilizado. La encontré en el desierto, abandonada y dejada para morir por quienes la hirieron, explicó Tocala con la calma de quien está acostumbrado a ser creído al decir la verdad. Alguien la atacó con brutalidad y la dejó para que el sol y los buitres terminaran el trabajo. Trae un relicario con la foto de una mujer y en el dobladillo de su vestido están bordadas las iniciales EF. El reconocimiento endureció de inmediato el gesto de Caleb con ira y comprensión creciente de lo que realmente implicaba la situación. Conocía demasiado bien esas iniciales. Eleanor Finch trabajaba en la lavandería del complejo minero de Ash River, a 20 millas al norte, en tierras peligrosas. Durante semanas había hecho preguntas desesperadas en Dusty Fork sobre su hija desaparecida, presentando reportes oficiales que el sheriff Pike había descartado con impaciencia, tachándolos de los lamentos histéricos de una mujer alterada poco fiable como testigo. Ahora quedaba claro que sus temores maternos eran del todo justificados, y la indiferencia calculada de Pike adquiría un matiz mucho más siniestro que sugería corrupción antes que simple incompetencia. Desde el otro lado de la polvorienta calle salió una joven de la escuelita de una sola aula cargando un gastado maletín de cuero que mostraba años de uso en emergencias de frontera. Louisa Pike tenía 24 años, cabello rojizo, recogido en un moño práctico que se mantenía firme durante largas horas de enseñanza y atención médica, y unos ojos castaños inteligentes que reflejaban tanto una compasión profunda ante el sufrimiento humano, como una férrea determinación de enfrentar la injusticia donde quiera que la encontrara. Cumplía un doble papel, era la maestra del pueblo, y ante la ausencia de un médico de verdad, también actuaba como practicante médica no oficial, enfrentando emergencias con habilidad adquirida a la fuerza y con talento natural. Su parentesco con el sheriff corrupto era fuente constante de tensión personal y conflicto moral. Harlan era su hermano mayor por casi 20 años, pero sus formas de entender la vida, el deber y la ética no podían ser más opuestas. Donde él veía oportunidades de lucro fácil y comodidad, ella veía deberes con la comunidad y la obligación de ayudar a quienes no podían valerse por sí mismos. Mientras él se inclinaba por la vía cómoda de la corrupción, y el acomodo, ella ya elegía el sendero más arduo, la integridad y el servicio, sin importar el costo personal. «Caleb, ¿qué está pasando aquí?», preguntó en voz alta, cruzando la calle con pasos rápidos y decididos, que revelaban urgencia profesional y genuina preocupación. Al ver a la niña inconsciente, deshidratada, con claras señales de trauma y abandono, su expresión cambió de inmediato a una mezcla de evaluación médica enfocada y furia justa contra quienquiera que hubiese causado tal daño a una criatura inocente. «Llévenla a la escuela de inmediato», ordenó con la firme autoridad de quien está acostumbrada a tomar control en situaciones de urgencia. «Tengo agua limpia, suministros médicos adecuados y un lugar tranquilo donde podrá descansar en lo que determinamos el alcance de sus heridas y lo que se debe hacer para que se recupere». Entre los tres trasladaron con cuidado a la niña inconsciente hasta la escuela, donde Louisa había acondicionado una esquina del salón como enfermería improvisada, pero bien surtida. El espacio contaba con un catre cómodo, sábanas limpias, que se cambiaban con regularidad, un gabinete con provisiones médicas básicas compradas con su escaso sueldo de maestra, y una organización tan precisa que delataba a alguien que había aprendido a tratar desde accidentes mineros hasta heridas de bala en un pueblo que conocía bien la violencia. Louisa comenzó su evaluación meticulosa, limpiando con suavidad el polvo acumulado y la sangre seca del rostro y manos de la niña. Notó algo peculiar en el dobladillo del vestido. El hilo usado era distinto tanto en color como en textura al resto del tejido, y el bordado revelaba una atención especial, una dedicación que indicaba más que una simple reparación. Con sus pequeñas tijeras y la delicadeza de quien sabe trabajar con precisión, abrió con cuidado una sección del dobladillo que parecía inocente.
y encontró algo que lo cambiaba todo: un trozo de tela engrasada que envolvía un papel doblado con esmero, cosido intencionalmente en el forro del vestido para mantenerlo oculto. La nota estaba escrita con una caligrafía femenina clara y refinada, que hablaba de educación y una urgencia desesperada. Si la encuentran, entreguen a Maple Finch con Eleanor Finch en la lavandería de la mina Ash River. No confíen en el Sheriff Pike ni en Silas Thorne. El derecho al agua es suyo por ley. E.F. Louisa y Caleb intercambiaron una mirada llena de significado, comprendiendo sin necesidad de palabras el trasfondo político, la corrupción y las fuerzas peligrosas que moldeaban la vida en ese rincón del territorio de Wyoming. La mención de Silas Thorne sumió todo el asunto en una sombra más oscura y amenazante, explicando de golpe la violencia y la desesperación que ya habían presenciado. Thorne era conocido en todo el territorio como uno de los hombres más poderosos y despiadados. Un magnate hecho a sí mismo que poseía vastas tierras ganaderas, concesiones mineras muy rentables y participación financiera considerable en el ferrocarril que conectaba esa región remota con los mercados del este y con los círculos de poder político. Más grave aún, se sabía que tenía al Sheriff Pike completamente bajo su control mediante una combinación letal de influencias políticas, deudas de juego y dependencia financiera que excedía por mucho cualquier sueldo honesto o ingreso legal. «Mi nombre es Tocola», dijo el guerrero en voz baja, rompiendo el silencio tenso que se había apoderado del lugar. Sala mientras las implicaciones del mensaje oculto se volvían claras para todos los presentes. «Llevaré a la niña con su madre sana y salva, como lo pide la nota, y como lo exige el honor», afirmó Tocola con calma. Caleb negó con la cabeza con esa seriedad sombría, de quien ha visto de cerca lo que ocurre con los que se cruzan en el camino de los poderosos en tierras sin ley. «Amigo, no creo que comprendas del todo en lo que te estás metiendo. Ash River y todo lo que la rodea es como meterse en un avispero. Y Silas Thorne es sin duda el avispón más grande, más cruel y más peligroso de todos. Si esta nota dice la verdad sobre los derechos de agua y los pleitos legales, y él está decidido a quedarse con lo que esta niña representa, no va a dudar ni un segundo en matar a quien se le interponga». La expresión de Tocola no cambió ni un ápice, completamente sereno y decidido. Pero en sus ojos oscuros brillaba una determinación acerada, la clase de temple que solo se forja enfrentando la muerte durante décadas y negándose a dejarse intimidar si la causa lo merece. «He metido el palo en nidos de avispas antes», oficial respondió con voz firme. La niña me preguntó si volvería a ver a su madre. Le di mi palabra de que sí. Y pienso cumplirla cueste lo que cueste. Louisa terminó su evaluación médica preliminar, comprobando el pulso, la temperatura y el estado general de la niña, con el rigor de quien sabe que en medicina de frontera, un diagnóstico certero puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. «Está muy deshidratada y completamente agotada», informó, «pero creo que podrá recuperarse con descanso, líquidos constantes y cuidados básicos. La verdadera pregunta ahora es, ¿cómo la llevamos a Ash River sin que los hombres de Thorne se enteren de nuestra ruta e intención?» Como si sus palabras hubieran invocado lo inevitable. El sonido de caballos acercándose se coló por las ventanas de la escuela. Más allá de las vías del tren que dividían el pueblo, dos jinetes armados se encontraban inmóviles sobre sus monturas, vigilando el edificio con interés profesional y evidente hostilidad. Uno de ellos alzó un rifle, gesto que podía interpretarse como amenaza directa o quizá una señal para cómplices invisibles. El otro silbó con un tono que se parecía notablemente al llamado de un halcón cazador. Era evidente un sistema de comunicación preestablecido. Para cualquiera con experiencia en los peligros de la frontera, el mensaje era clarísimo: ya los habían ubicado, y la noticia se estaba esparciendo por toda la red de informantes y asesinos a sueldo de Thorne. Caleb sacó su revólver de reglamento con la destreza suave de quien ha aprendido a actuar rápido ante cualquier amenaza. Se colocó junto a la ventana, asegurándose de estar cubierto por los muros de tronco del edificio, y echó un vistazo a los vigías. «Parece que esas avispas ya saben que estamos aquí y qué estamos haciendo. Y no están nada contentas», murmuró.
La oscuridad que caía ofrecía tanto una ventaja como una amenaza. Facilitaba el movimiento sigiloso, pero también intensificaba el peligro, pues sus enemigos conocían el terreno mejor que ellos. Tocola, Luisa y Caleb comprendieron con creciente urgencia que debían mover a Mabel con rapidez, y en silencio antes de que los hombres de Thorn organizaran una respuesta definitiva que rebasara sus limitados recursos y terminara en captura o en muerte. El ferrocarril les ofrecía su mejor opción para viajar rápido y discretamente, una vagoneta de mantenimiento que las cuadrillas usaban para desplazarse entre estaciones sobre tramos de vía que no recibían trenes nocturnos regularmente. Usando los rieles podían evitar los caminos principales, donde seguramente ya habría patrullas armadas vigilando. Con algo de suerte llegarían a la zona de Sable Junction antes del amanecer, antes de que sus enemigos pudieran anticipar su ruta o preparar emboscadas. Caleb había tomado prestada la vagoneta del depósito ferroviario, utilizando su autoridad oficial. Dejó una nota cuidadosamente redactada y firmada comprometiéndose a devolver el equipo sin daños y asumiendo total responsabilidad personal por su uso en esta emergencia. Como oficial del condado tenía cierta facultad legal para requisar equipo civil en situaciones de urgencia. Aunque sabía perfectamente que el sheriff Pike jamás aprobaría esta interpretación tan flexible del reglamento, sus deberes y responsabilidades. Subieron a Mabel ya envuelta en mantas limpias y mostrando señales alentadoras de mejoría sobre la pequeña plataforma de la vagoneta. Mientras tanto, Luisa empacaba suministros médicos esenciales y la poca comida que pudieran cargar sin entorpecer el movimiento. Durante el traslado, la niña había despertado brevemente para beber más agua y comer unos bocados de pan, lo cual Luisa interpretó como una clara señal de que su estado se estabilizaba en lugar de seguir empeorando. La vagoneta avanzaba con suavidad sobre los rieles de acero, produciendo un chasquido rítmico que de manera curiosa resultaba tranquilizante. Sus ruedas en buen estado los llevaban adelante a través del aire fresco de la noche, un alivio bendito después del calor sofocante del día. Tocola y Caleb se turnaban en la palanca que impulsaba el vehículo hacia adelante, mientras Luisa seguía atenta a los signos vitales de Mabel, observando cualquier cambio que pudiera requerir una intervención médica inmediata. «¿Sabes algo?», dijo Caleb en voz baja durante su turno con tono reflexivo mientras mantenía el ritmo constante. «Llevo 3 años usando esta placa de adjunto, y honestamente esta es la primera vez que siento que estoy sirviendo a la justicia, en vez de solo obedecer órdenes de superiores corruptos». La justicia no siempre está escrita en los libros de leyes, ni tallada en la piedra de los tribunales, respondió Tocola con una voz cargada del peso de la experiencia y la sabiduría adquirida. A veces solo habita en el corazón de aquellos que actúan cuando otros no lo hacen, incluso si eso significa arriesgarlo todo. Su conversación filosófica se vio interrumpida al acercarse al cruce del río Sweetwater, donde el caballo de silla que habían tomado prestado comenzó a comportarse de forma extraña. Resoplaba con nerviosismo y retrocedía reacio a avanzar hacia la oscuridad junto a las vías. Caleb desmontó con cuidado para investigar la causa de la evidente inquietud del animal. Lo que encontró enrollado entre las traviesas de madera del ferrocarril le heló la sangre. Una serpiente de cascabel diamante enorme de al menos 2 metros de largo y tan gruesa como el brazo de un hombre fornido. Las marcas en su piel no dejaban dudas, era una de las especies más mortales de todo el continente. Antes de que alguien pudiera reaccionar o defenderse, el animal atacó con la velocidad relampagueante que lo volvía tan temido. Sus colmillos huecos se clavaron profundamente en la pata delantera del caballo, inyectando el veneno concentrado directo al torrente sanguíneo. El caballo cayó de inmediato retorciéndose de dolor y pánico mientras el potente veneno comenzaba a apagarle el sistema nervioso con precisión despiadada. Caleb, sin titubeos, terminó con el sufrimiento del animal con un disparo certero, rápido y compasivo. Pero ahora enfrentaban un problema táctico serio, uno que ponía en peligro toda la operación de rescate. La vagoneta había sido diseñada para ser arrastrada por caballos o mulas en terrenos complicados como aquellos donde los rieles estaban dañados en construcción o simplemente inexistentes.
Sin el apoyo del animal tendrían que empujar el pesado artefacto a mano. Y justo enfrente tenían un puente elevado que cruzaba el río caudaloso. Era una obra de ingeniería admirable, pero también una trampa mortal para cualquiera que quedara atrapado en su tramo descubierto cuando se aproximara una locomotora a toda velocidad. El puente se extendía casi 60 metros sobre el cañón rocoso, y los rieles de acero eran el único camino relativamente seguro para cruzarlo. Entre las traviesas había huecos peligrosos, donde podía engancharse un pie o atascarse una rueda si no se tenía extremo cuidado. Mientras comenzaban el agotador esfuerzo de empujar la vagoneta sobre la estructura abierta del puente, un silbido de tren resonó a lo lejos en el cañón. Sonaba como el lamento solitario de un espectro mecánico advirtiéndoles que su tiempo se agotaba rápidamente. Un tren de carga cargado con minerales y suministros se acercaba desde el este. Aún estaba a varios kilómetros, pero venía a paso firme e implacable, con toneladas de acero avanzando a una velocidad capaz de convertir cualquier cuerpo humano en una mancha de sangre sobre los rieles. A lo mucho les quedaban 10 minutos para cruzar el puente por completo y alcanzar el otro extremo antes de ser atrapados directamente en la trayectoria de una muerte segura, sin posibilidad alguna de escape una vez comenzado el cruce. La única alternativa a abandonar la vagoneta e intentar cargar a Mabel a pie sobre el puente traicionero tampoco era opción viable, ya que su condición seguía siendo demasiado delicada para ese tipo de esfuerzo físico. Y los huecos entre los durmientes hacían peligrosísimo cruzar incluso para adultos sanos y en buena forma. A medio camino del puente, con el faro del tren brillando ya como una estrella creciente en la oscuridad del este, y el sonido de su motor rugiendo cada vez con más fuerza, un disparo rompió la quietud de la noche como un latigazo. La bala impactó contra la baranda de madera, justo al lado de la mano de Tocala, haciendo volar astillas afiladas por todas partes, y casi provocando que soltara la manivela por puro reflejo. Más disparos se sucedieron en rápida ráfaga desde varios puntos en la orilla del río, muy por debajo, confirmando sus peores temores. Los hombres de Thorne habían anticipado su ruta y preparado una emboscada bien coordinada justo en el paso del puente. No había dónde esconderse en ese tramo abierto, y el tren de carga se acercaba como una avalancha de hierro. La situación se había tornado desesperada sin solución clara que no implicara sacrificios. Caleb respondió el fuego con su rifle de palanca a los fogonazos de la boca del cañón, iluminando su rostro tenso y resuelto, mientras cada disparo era medido certero con la frialdad de quien sabe que está jugándose la vida. Su experiencia como tirador y sus años en la frontera le dieron ventaja. Una de sus balas alcanzó su objetivo. Escucharon un grito ahogado seguido del chapoteo lejano de un cuerpo cayendo en las aguas rápidas bajo el puente. «Sigan empujando con todo lo que tengan», gritó Luisa sobre el estruendo de los disparos y el silbido insistente del tren que rebotaba en las paredes del cañón, como si el mismo gigante muriera gritando. Ella se había echado encima del cuerpo frágil de Mabel, protegiéndola con el suyo mientras seguía ayudando a mover la vagoneta con pura determinación y esfuerzo físico, que la llevaban más allá de lo que jamás creyó posible. La rodilla lesionada de Tocala enviaba ráfagas de dolor insoportable por toda su pierna. El sufrimiento era tal que amenazaba con hacerle caer del puente, pero concentró hasta la última gota de fuerza y experiencia de vida para empujar la vagoneta una pulgada más, luego otra. El tren ya estaba a menos de 1 kilómetro. Su silbato chillaba advertencias que parecían vibrar dentro de la estructura del puente, como si el metal mismo supiera que la muerte se acercaba. Detrás de ellos, los disparos continuaban dividiendo la noche. Sin embargo, los pocos emboscadores restantes parecían replegarse, quizás reacios a ser alcanzados por varios cientos de toneladas de locomotora y vagones avanzando a toda velocidad. A 50 metros del extremo seguro, el desastre los alcanzó. La vagoneta pasó sobre un tramo deformado del riel y casi se descarrila por completo, amenazando con lanzarlos a todos al abismo rocoso. Tocala sujetó con fuerza el cuerpo inconsciente de Mabel, protegiéndola como si fuera un talismán sagrado, mientras Caleb y Luisa luchaban desesperadamente por volver a encarrilar las ruedas obstinadas. Sus manos estaban rasgadas y sangrantes por el metal áspero y la madera astillada, peleando contra el tiempo y la falla mecánica.
La luz del tren ahora tan cercana proyectaba sombras alargadas que danzaban sobre la estructura del puente, revelando con crudeza cada detalle de su situación precaria. Tal vez les quedaban 2 minutos, tal vez menos. Los últimos metros parecían eternos, como si el tiempo se hubiera deformado en una pesadilla donde los segundos caían pesados como melaza cada instante estirado por la desesperación y la certeza absoluta de la muerte que se avecinaba. Finalmente, tras un esfuerzo supremo, y lo que solo podía llamarse suerte milagrosa, lograron rodar fuera del puente y alcanzar tierra firme justo cuando el tren de carga rugía a su paso como el estruendo del mismísimo fin del mundo, con los vagones sacudiéndose y chocando en una sinfonía de... La violencia industrial sacudía la tierra bajo sus pies. A la luz del potente faro de la locomotora, alcanzaron a ver por unos segundos el puente que acababan de cruzar ya vacío, salvo por los restos dispersos de su desesperada huida y el eco de sus corazones aún desbocados. La rodilla de Tocala se había hinchado al doble de su tamaño durante el cruce. La articulación tan inflamada y dañada apenas le permitía apoyar peso alguno. Con su afilado cuchillo de caza cortó tiras de su camisa de gamuza y las enrolló firmemente alrededor de la lesión, creando un vendaje improvisado que le brindaba algo de soporte, aunque no calmaba el dolor constante que amenazaba con desbordar su concentración y agotar su fuerza de voluntad. La fiebre de Mabel había vuelto con intensidad preocupante, pero aún estaba lo suficientemente consciente como para beber agua, sin vomitar, lo cual Luisa interpretó como una señal esperanzadora. El cuerpo de la niña aún luchaba contra la deshidratación y el trauma. Lo más importante desde un punto de vista táctico fue que Caleb logró recuperar un casquillo de bala usado durante el tiroteo. Era un cartucho de calibre 44-40, con el borde cuidadosamente limado, algo que reconoció al instante por su experiencia como agente de la ley. Este casquillo le pertenece a Vance Proctor. No tengo ninguna duda, anunció Caleb con gesto sombrío, levantando la pieza de latón para que los demás la vieran. Es el ejecutor principal de Thorn, un asesino a sueldo. Lima los bordes de sus balas porque cree que eso las hace más letales y dolorosas. Ahora tenían una prueba física concreta que vinculaba directamente a la organización criminal de Thorn con esos ataques. Pero tener pruebas no servía de nada si no sobrevivían el tiempo suficiente para entregarlas a alguien con autoridad real y la integridad moral necesaria para actuar con decisión. Aún les quedaban 20 millas peligrosas hasta llegar a Ash River, y tendrían que atravesar territorio bajo el control absoluto de Thorn, como si fuera un señor feudal del viejo mundo, con redes de informantes pistoleros a sueldo y funcionarios corruptos que no dudarían en matarlos si se les presentaba la ocasión. Y ahora el hombre más poderoso del territorio de Wyoming sabía exactamente hacia dónde se dirigían, por qué iban y cuándo llegarían. La tensión se intensificó con la llegada del amanecer justo cuando llegaron a Dusty Fork, donde se vieron obligados a buscar refugio temporal en la vieja escuela de Luisa tras abandonar la vagoneta dañada, que ya no les servía para continuar el viaje. El edificio ofrecía ciertas ventajas tácticas múltiples, salidas en caso de emergencia y visibilidad despejada, que les permitía detectar amenazas desde varias direcciones. Pero también los convertía en blancos fáciles si los hombres de Thorn decidían atacar con una fuerza abrumadora y suficiente potencia de fuego para destruir el lugar con todos dentro. El alguacil Harlan Pike llegó junto con la salida del sol, y su puntualidad sugería que había sido informado de su ubicación y movimientos gracias a la vasta red de inteligencia de Thorn. Lo acompañaban 2 hombres, cuya apariencia, porte y equipamiento los delataban como pistoleros profesionales, no como verdaderos agentes de la ley. Eran el tipo de asesinos a sueldo que vendían sus servicios al mejor postor sin importar la legalidad o la moralidad del encargo. Pike tenía 45 años con el cabello encanecido prematuramente y un físico blando y descuidado, típico de quien lleva años aceptando sobornos y comisiones en lugar de perseguir verdaderos criminales por terrenos difíciles. Su relación con su hermana Luisa era tensa, marcada por posturas morales completamente opuestas. Ella había heredado el fuerte sentido de justicia y deber comunitario de su madre, siempre dispuesta a ayudar sin importar el estatus social de la persona.
Él, en cambio, había seguido los pasos de su padre adicto al dinero fácil, a la comodidad, y a esquivar toda decisión difícil tanto en lo profesional como en lo ético. «Buenos días, hermanita», dijo Pike, con una cortesía fingida, tocándose el sombrero con una mueca que pretendía parecer caballerosa, pero no engañaba a nadie. «Tengo entendido que estás escondiendo a una niña secuestrada y al salvaje peligroso que la sustrajo de sus tutores legales. Eso es una vil mentira, Harlan, y lo sabes perfectamente». «Y tú lo sabes perfectamente bien», respondió Luisa, con una rabia apenas contenida, esa clase de desprecio helado que solo puede existir entre familiares que eligieron bandos opuestos en un conflicto moral profundo. Este hombre arriesgó su vida para salvar a Mabel Finch de una muerte segura en el desierto, donde fue abandonada a propósito por quien atacó la carreta de su familia. Pike sacó de su saco un documento con aspecto oficial, haciendo todo un teatro al desplegarlo lentamente como si llevara el peso de la ley misma. «Aquí tengo una orden judicial bien ejecutada que declara a la niña como huérfana bajo la custodia del territorio de Wyoming», dijo, «firmada personalmente por el juez Morris y con todos los sellos y papeles correspondientes. Estoy aquí en mi calidad de alguacil para tomar custodia legal de ella como lo exige la ley territorial por su propio bien y seguridad». Tocala dio un paso al frente sin titubear, colocando su cuerpo curtido entre Pike y la niña convaleciente. Su sola presencia llenó el marco de la puerta pese a su estatura modesta. No portaba armas a la vista, pero la firmeza de su postura y la intensidad serena en su mirada oscura lo hacían parecer tan inamovible como una piedra esculpida por siglos de viento y tiempo. «La niña se queda conmigo hasta que la entregue a su madre, tal como se lo prometí», declaró con una tranquilidad definitiva, su voz cargada de la autoridad de quien ha tomado decisiones difíciles toda su vida y ha cargado con las consecuencias. Caleb tomó el supuesto documento legal y lo examinó con el ojo entrenado de un agente de la ley, acostumbrado a detectar falsificaciones, pruebas alteradas y otros fraudes jurídicos en la frontera. Algo le resultó sospechoso desde el primer momento, y tras revisar con detenimiento supo que estaba mal. «Esta orden tiene fecha de ayer, Harlan», dijo con creciente enojo y firmeza. «Pero el juez Morris se fue de la ciudad rumbo a Cheyenne hace 3 días en viaje oficial del territorio. Yo mismo lo vi subir al tren hacia el este junto con medio pueblo que fue a despedirlo». El rostro de Pike se tiñó de rojo oscuro, mezcla de vergüenza e ira, y la expresión inconfundible de un hombre cuya mentira había sido descubierta frente a todos. Aún así, se aferró a su papel oficial y trató de salir del paso con fingida seguridad. Los errores de fecha ocurren todo el tiempo en oficinas gubernamentales atareadas. Lo que importa aquí es la firma del juez y el sello del territorio. Eso lo convierte en un documento legal. Esa firma fue falsificada después de que el juez se fue del pueblo, y el sello puede copiarlo cualquiera que tenga acceso al equipo adecuado, respondió Caleb con voz firme y clara, respaldado por su autoridad como oficial y su reputación intachable. «Este documento no vale nada legalmente, y tu intento de usarlo para quitarle la custodia de esta niña constituye fraude federal, secuestro y probablemente varios delitos más. Estaría encantado de arrestarte aquí mismo». La mano del alguacil corrupto se movió instintivamente hacia su pistola, un gesto automático que delataba años, resolviendo problemas a punta de amenazas y balas, en lugar de hacer el trabajo policial como corresponde. Pero se lo pensó 2 veces. Al ver el fuego contenido en los ojos de Tocala y la postura firme y alerta de Caleb, quien ya estaba preparado para cualquier intento de violencia. En lugar de desenfundar, Pike dio un paso hacia atrás con el rostro torcido por una furia apenas contenida, que lo desfiguraba, revelando la verdad detrás del uniforme y el cargo. «Están cometiendo el peor error de sus vidas», escupió con auténtico veneno con esa furia helada que promete venganza. «Silas Thorne tiene recursos y contactos en este territorio que ni siquiera imaginan, y la paciencia no es precisamente una de sus virtudes. Si no entregan a la niña por las buenas, él encontrará otra forma de llevársela. Y esa forma no será ni...» La partida del sheriff no trajo alivio alguno. Al contrario, dejó en el aire una tensión densa como el humo que aún flota tras un disparo reciente.
Con la urgencia palpitante bajo la piel, el grupo se dirigió sin perder tiempo a la oficina de telégrafos, donde el viejo operador Don Simeon Reed tenía algo de vital importancia que mostrarles. Simeon era conocido como uno de los pocos hombres completamente íntegros que quedaban en Dusty Fork. Demasiado viejo y testarudo para dejarse comprar o intimidar por la red de corrupción de Silas Thorne, llevaba meses interceptando y copiando en secreto mensajes telegráficos entre Thorne y sus socios, tanto criminales como políticos, en un intento por reunir pruebas suficientes para desenmascarar la conspiración que estaba estrangulando al territorio y a su gente honesta. Este mensaje entró por la línea. Hace más o menos una hora, explicó Simeon, con el rostro tenso por la indignación y una chispa de emoción en los ojos, mientras le entregaba el telegrama a Caleb. Le temblaban un poco las manos, mezcla de los años y la adrenalina de finalmente contraatacar al poder podrido. Thorne está declarando oficialmente a la niña Finch como fallecida, continuó con voz agria. Según él, murió en un supuesto ataque salvaje de indígenas a la carreta de su familia. Dice que ya está tramitando ante el gobierno territorial en Cheyenne para reclamar su herencia como indemnización por los daños a sus propiedades y negocios. El contenido del telegrama revelaba el plan estratégico de Thorne, con una frialdad escalofriante y precisión implacable. El padre de Mabel había sido topógrafo profesional, conocedor profundo de las leyes de propiedad de tierras del territorio. Y antes de morir de fiebre, 2 años atrás había registrado legalmente los derechos de agua en Red Mesa. Esos derechos, de un valor incalculable, pasaron automáticamente a Mabel, su única heredera legal según las normas territoriales. Pero la niña era demasiado joven para manejar ese tipo de propiedad sin representación adulta y apoyo legal adecuado. Si las autoridades del territorio la declaraban muerta, esos derechos vitales regresarían al control del gobierno, quien los vendería al mejor postor en una subasta pública. Claro que pública era solo una fachada. Thorne había acumulado tanta influencia política, sobornos y complicidades, que estaba prácticamente garantizado que él sería el único postor admitido. El agua de Red Mesa alimentaba tanto sus minas como sus ranchos ganaderos, cubriendo gran parte de la región. Era la fuente que mantenía con vida todo su imperio económico. Sin acceso legal y garantizado a ese suministro de agua, sus operaciones colapsarían con la primera sequía, arrastrando con ellas a todos los que dependían de su red de negocios. Mabel era la última barrera legal que se interponía entre Thorne y el dominio absoluto del recurso natural más valioso de la zona. «Tenemos que contactar a un mariscal territorial cuanto antes», declaró Caleb con creciente urgencia. «Alguien que tenga autoridad por encima de los sheriffs locales y que no esté metido en el bolsillo de Thorne ni comprado por su oro». Pero no hubo tiempo de elaborar un plan más completo. El peligro llegó sin previo aviso, en forma de enemigos armados, que no venían a hablar ni negociar, venían a matar. 3 jinetes bien armados se acercaban a toda velocidad hacia la oficina del telégrafo con los rifles en alto y la intención clara de borrar cualquier resistencia con plomo, no con papeles legales. Los reflejos de Tocala, afilados por décadas de vida en la frontera, se activaron de inmediato. Agarró a Mabel, aún frágil, y se lanzó detrás del mostrador de madera maciza, donde trabajaba Simeon, cubriéndola justo cuando las balas comenzaron a silbar por el aire, pasando por donde habían estado parados segundos antes. Luisa no se quedó atrás con rapidez, e instinto volcó un escritorio pesado para crear una barrera adicional. Las balas ya comenzaban a destrozar ventanas, a hacer astillas las paredes, y el pequeño edificio retumbaba bajo la furia de un ataque que apenas comenzaba. El ataque había sido claramente planeado con precisión militar. Los 3 pistoleros se habían colocado en posiciones estratégicas para crear fuego cruzado con el objetivo de atrapar a cualquiera dentro del edificio y hacer prácticamente imposible cualquier intento de escape. Las balas zumbaban por el aire como granizo mortal. Algunas atravesaban las delgadas paredes de madera, mientras que otras impactaban en piezas metálicas, generando rebotes traicioneros que podían herir o matar desde ángulos impredecibles. Caleb respondió con serenidad desde una ventana rota, disparando con la precisión de quien ha aprendido a mantener la puntería en medio del caos.
Cada disparo suyo era medido intencional pese a la confusión y la posibilidad muy real de que todos murieran ahí mismo en aquella modesta oficina de telégrafos del territorio fronterizo. Uno de sus tiros dio en el blanco, se oyó un grito de dolor, y vieron a uno de los atacantes caer del caballo llevándose la mano al hombro con una herida que seguramente lo dejaría fuera de combate para siempre. Sin embargo, los otros 2 hombres armados no cedieron y continuaron con su asalto implacable. Rodeaban el edificio como lobos de cacería buscando el mejor ángulo para atacar. Sus caballos entrenados para el combate respondían a las órdenes con la precisión de monturas militares. Luisa, pese a la presión asfixiante de un tiroteo real, reaccionó con agilidad. Detectó un gran costal de yute lleno de cal en polvo usado para mezclar mortero y reparar cimientos. Con una puntería nacida de la desesperación y su destreza natural, lanzó el costal justo cuando uno de los jinetes pasaba a toda velocidad frente a la entrada del edificio. El polvo cáustico golpeó de lleno en los ojos del caballo, provocando quemaduras químicas que lo dejaron temporalmente ciego. El animal, presa del dolor y el pánico, se irguió sobre las patas traseras y arrojó a su jinete contra la acera de madera con tal violencia que el cuerpo cayó como un trapo sin moverse, probablemente inconsciente. O algo peor. El tercer pistolero, al ver a sus 2 compañeros caídos y dándose cuenta de que había perdido el factor sorpresa, decidió replegarse. Su retirada se aceleró, al notar que varios pobladores salían de los edificios cercanos, empuñando escopetas, rifles de caza y todo tipo de armas que pudieron tomar cuando empezó la balacera. La mayoría de los ciudadanos de Dusty Fork ya estaban hartos del abuso de poder de Thorne, de sus amenazas sistemáticas y del ambiente de terror que su red criminal había impuesto en el pueblo. Ver a una niña indefensa bajo ataque armado fue la chispa que encendió su instinto protector, ese sentido básico de humanidad que los empujó a arriesgarse para defender a víctimas inocentes. Cuando se alistaron para dejar Dusty Fork y emprender el peligroso trayecto hacia la mina de Ash River, consiguieron un medio de transporte esencial, un carrito de 2 ruedas robusto y una mula confiable cortesía del dueño del establo local. Un hombre decente justo con sus clientes y siempre cuidadoso con sus animales y su equipo. Caleb insistió en dejar un pago superior a 1 mes de sueldo como alguacil adjunto para asegurarse de que nadie pudiera acusarlos de robo o uso indebido de propiedad privada. Con eso demostraba su compromiso firme con la ley y la moral incluso en situaciones desesperadas. El carrito les permitiría avanzar mucho más rápido que a pie, además de ofrecer cierta protección para Mabel durante el trayecto que cruzaría por territorios potencialmente hostiles. Pero otra amenaza se avecinaba, una tormenta se formaba con fuerza en las montañas del oeste. Era el tipo de temporal repentino que podía convertir cauces secos en ríos furiosos, capaces de arrastrar a un jinete y su caballo en cuestión de minutos. Sin embargo, esa misma tormenta también jugaría a su favor, ocultando su avance de las patrullas montadas de Thorne, que de otro modo podrían haberlos detectado desde kilómetros de distancia a través del terreno abierto. Mientras guiaban el carro por un sendero apenas visible, serpenteando entre arbustos de salvia, piedras dispersas y terreno tan accidentado que podía romper un eje o lastimar una mula si no se tenía cuidado. Aparecieron más jinetes armados al frente. Detrás de ellos, en lo alto del risco, aparecieron 3 figuras a caballo como presagio de tormentas sombras sobre la roca que traían consigo la promesa de violencia y muerte. Eran hombres montados en bestias veloces, claramente entrenadas para seguir el rastro en terrenos difíciles. Y a pesar de la ligereza del carro y su mayor capacidad de maniobra en el sendero estrecho, los perseguidores no tardaron en recortar distancia. Pronto comenzaron a sonar los disparos secos y precisos, rompiendo el silencio del desierto. Las balas levantaban pequeñas nubes de polvo y piedras al estrellarse cerca de las ruedas con aros de hierro del carro. Cada impacto marcaba que los jinetes habían ajustado su puntería, acercándose cada vez más a su objetivo. La situación se tornaba cada vez más desesperada. «Están cerrando la brecha más rápido de lo que quisiera», comentó Caleb con serenidad profesional, girando sobre su asiento para devolver el fuego con su rifle de palanca, mientras trataba de mantener el equilibrio en el carro que saltaba
y se sacudía violentamente. Necesitamos una ventaja táctica, o nos alcanzarán en menos de 2 millas. Su mente forjada por años como explorador para caravanas militares y trenes de carga, recordó una estrategia que ya le había salvado la vida en otras ocasiones. En lugar de seguir huyendo en línea recta donde los caballos superiores eventualmente los alcanzarían, empezó a guiar el carro entre rocas grandes y formaciones naturales, obligando a los perseguidores a dispersarse para mantener el ritmo y romper su línea visual. Al llegar a una quebrada angosta perfecta para una emboscada improvisada, Caleb detuvo el carro de golpe. Sin perder la calma, empezó a desenganchar la mula con movimientos firmes y calculados, como si el peligro no estuviera apenas a unos segundos de distancia. ¿Pero qué demonios estás haciendo?, preguntó Luisa alarmada, mirando de reojo a los jinetes que ya estaban tan cerca que se distinguían sus rostros y las armas que llevaban. Creando ventaja táctica usando bien el terreno, respondió Tocala con seguridad como alguien que ha sobrevivido no por suerte ni potencia de fuego, sino por pensar antes de actuar. Tendrán que pasar por esta quebrada de 1 en 1, lo que elimina su superioridad numérica. Así podremos enfrentarlos con mejores probabilidades. Colocó el carro en una posición que bloqueaba parcialmente la entrada de la quebrada, obligando a los enemigos a reducir velocidad y exponerse más sin posibilidad de girar fácilmente si las cosas salían mal para ellos. Cuando el primer jinete se adentró con cautela en el paso estrecho, claramente recortado contra las paredes rocosas, Caleb ya estaba preparado. Con un campo de visión limpio y condiciones ideales, apretó el gatillo con precisión. La bala lo derribó directamente del sillín, girándolo con violencia antes de estrellarse contra el suelo inmóvil. El segundo jinete, al ver caer a su compañero y darse cuenta de que habían caído en una trampa bien orquestada, intentó retroceder. Pero su camino ya estaba obstruido por el tercer miembro de su grupo, que seguía avanzando sin darse cuenta del cambio en la situación. En medio de la confusión, los caballos chocaban los hombres, gritaban órdenes contradictorias, tratando de controlar animales asustados en un espacio cerrado. Luisa aprovechó el momento. Levantó el último costal de cal y lo lanzó con fuerza hacia el caballo que encabezaba la carga. El polvo cáustico golpeó directamente en la cara del animal, causándole un dolor inmediato y cegándolo temporalmente. El caballo entró en pánico, corcoveando y girando sin control, haciendo imposible que su jinete apuntara con precisión. La confusión estalló entre los 3 perseguidores hombres y bestias, atrapados en su propio caos. Tocala no perdió tiempo. Volvió a enganchar la mula con rapidez y lo sacó de la quebrada por una salida secundaria que había identificado en su observación previa del terreno. Escaparon hacia un bosquecillo de álamos altos junto a un arroyo estacional. El suelo blando amortiguaba el ruido de sus pasos, y la espesura del follaje los ocultaba de la vista de sus frustrados perseguidores, quienes aún podían oírse gritando con furia, mientras intentaban reorganizarse para continuar la caza, sin tener idea de hacia dónde habían huido. Sin saber en qué dirección se había desviado su presa, los perseguidores optaron por refugiarse de la tormenta que se avecinaba en una pequeña y solitaria cabaña de pescadores junto al arroyo, justo cuando empezaban a caer las primeras gotas gordas de lluvia, y los relámpagos pintaban el cielo del oeste. Una figura inesperada apareció en el umbral. Jeb Coulter salió a la luz moribunda del día inconfundible por los violentos ataques de tos que delataban sin necesidad de palabras la enfermedad pulmonar que lo estaba matando poco a poco, consecuencia de años respirando aire viciado en minas sin ventilación. Tenía 53 años, y cada línea en su rostro hablaba de décadas pasadas en los campamentos mineros de Thorn. Su cuerpo, que alguna vez fue robusto, ahora lucía consumido. Cada respiración parecía una batalla. Pero sus ojos vivos y agudos no perdían detalle, y de inmediato captaron algo importante en la niña que Tocala llevaba entre los brazos con tanto cuidado. «He visto ese vestido antes. Y fue hace poco», declaró con emoción, señalando con un dedo tembloroso la prenda desgarrada de Mabel. Su madre estaba cosiendo esa bastilla la semana pasada allá junto al lavadero de la mina, trabajando a la luz de una lámpara tras su jornada. Eleanor Finch agregó: «Buena mujer trabajadora y honrada. Lleva semanas buscando a su hija por todo el condado, pidiendo ayuda, preguntando a todo el que se deja.
Ha presentado denuncias suplicado a las autoridades, pero nadie le hace caso. Jeb los invitó a entrar a su cabaña modesta pero acogedora, que se había convertido en su hogar definitivo, desde que lo despidieron como capataz en Ash River, y luego lo incluyeron en una lista negra en todo el territorio de Wyoming, por el crimen de hablar con periodistas sobre las condiciones infrahumanas de trabajo, la contaminación ambiental y el uso ilegal de menores, en las operaciones mineras del imperio de Silas Thorne. «Puedo contarles todo lo que está ocurriendo aquí», dijo Jeb, con una chispa de satisfacción en la voz. «¿Y por qué esa niña representa un peligro tan grande para el negocio de Silas Thorne?» Mientras organizaba sus ideas, sirvió café de una vieja cafetera de lata curtida por los años y el polvo del camino. Sabía que estaba a punto de compartir algo que podía cambiarlo todo. El papá de Mabel era topógrafo profesional. Thomas Finch se llamaba un hombre estudiado conocedor de las leyes de aguas del territorio, mejor que muchos abogados titulados. Sabía cómo registrar derechos legales que no pudieran ser impugnados ni siquiera en los tribunales más duros. Jeb hablaba con la seguridad de quien ha meditado mucho sobre el asunto. Él registró los derechos sobre el agua de Red Mesa poco antes de morir de fiebre hace ya 2 años. Ese manantial abastece a la mitad del condado, incluyendo todas las operaciones de Thorne. Minería, ganado, todo. Con su muerte, los derechos pasaron a Mabel como heredera legítima según las leyes de sucesión del territorio. Pero está claro que una niña tan pequeña no puede gestionar algo tan valioso sin tutores ni representantes legales. Eleanor, necesitada de protección en un lugar tan peligroso para una viuda, se casó con Silas Thorne unos 6 meses después de la muerte de su esposo. Parte del motivo por el que Eleanor aceptó casarse con Silas Thorne fue el peligro constante al que estaba expuesta su hija en un territorio tan hostil, y en parte también por las promesas constantes de Thorne, seguridad bonanza y un techo firme para ambas. Pero la avaricia pudo más que cualquier juicio o afecto real que hubiera sentido por Eleanor. Jeb relataba todo esto con una mezcla evidente de repulsión e indignación. Falsificó documentos, continuó con tono amargo, alegando que el difunto esposo de Eleanor le había vendido los derechos sobre el agua antes de morir. Seguramente pensó que una transferencia fraudulenta sería más fácil de defender que eliminar directamente a una niña que tenía derecho legal y apoyo de la comunidad. El problema crucial con el plan de Thorne era que todavía existía una copia oficial del registro original presentado por Thomas Finch en la oficina territorial de Cheyenne. Un documento con todos los sellos, fechas y firmas necesarias, demostrando sin margen de duda cuándo y cómo se habían establecido legalmente los derechos de agua, y a nombre de quién. Mientras Mabel siguiera viva y ese documento permaneciera en los archivos oficiales, la farsa de Thorne no valía nada y podía ser derrumbada por cualquiera con acceso al registro territorial. Desde debajo de una tabla suelta en el piso de su cabaña, Jeb sacó una hoja cuidadosamente guardada que había arrancado de un libro contable de la mina y escondido como seguro contra este tipo de situación. En esa hoja se detallaban pagos regulares a funcionarios del territorio durante varios años, revelando una red clara de corrupción sistemática que salpicaba a varias figuras con autoridad y poder. Según esos registros, el sheriff Pike había estado recibiendo $200 mensuales durante 3 años para hacerse de la vista gorda ante delitos y no investigar ninguna queja relacionada con las operaciones de Thorne. Vance Proctor, el brazo derecho de Thorne y su ejecutor más violento, recibía $50 mensuales más bonificaciones especiales por trabajos que con toda probabilidad incluían asesinatos, amenazas y demás actos criminales. Pero lo más grave era que 2 empleados públicos del gobierno territorial habían sido sobornados con sumas considerables para manipular documentos oficiales y avisar con anticipación sobre cualquier investigación o proceso judicial que pudiera afectar los intereses de Thorne. Me quedé con esta hoja cuando me despidieron y quisieron echarme del territorio, explicó Jeb con una mueca de satisfacción y cierto orgullo por su previsión. Pensé que algún día podría servir para derrumbar toda la operación criminal de Thorne y hacer justicia por tanta gente que ha dañado. Caleb examinó el documento con creciente interés y una chispa de entusiasmo profesional.
Sabía al instante que tenían en sus manos una prueba documental sólida, que bastaría para convocar a los federales y meter a todos esos cómplices en la cárcel por muchos años. Esto es una prueba contundente de corrupción sistemática y conspiración criminal, afirmó con satisfacción. Si lo combinamos con el testimonio de la niña sobre el ataque a su familia, los documentos falsificados que ya identificamos y las demás evidencias físicas que hemos reunido, podemos armar un caso lo bastante fuerte como para encerrar a Thorne y a toda su red por décadas. Pero el entusiasmo por esta posible victoria se desmoronó en segundos con un giro devastador. Un acontecimiento inesperado que cambió por completo el curso de la situación, convirtiéndolos de posibles acusadores en fugitivos perseguidos. Aquella tarde, justo cuando se alistaban para continuar su peligrosa travesía hacia Ash River, comenzaron a aparecer al mismo tiempo en Dusty Fork, y en cada asentamiento posta de comercio y cruce de caminos dentro de un radio de 50 millas. Unos carteles de Se Busca impresos profesionalmente. Ofrecían una jugosa recompensa de $300 por la captura de Tocala, a quien describían en lenguaje oficial como un indio peligroso secuestrador y abusador de menores que había raptado violentamente a Mabel Finch de su tutor legal y viajaba en compañía de criminales que lo ayudaban a evadir la justicia. Los documentos llevaban la firma oficial del Sheriff Pike y el sello del departamento, lo que les daba una apariencia completamente legítima, suficiente para que cualquier ciudadano honesto creyera que debía colaborar en la persecución. Lo más inquietante era que los carteles también incluían lo que parecía ser el respaldo personal del alguacil adjunto Caleb Holt, junto con una firma falsificada tan bien hecha que engañaría a cualquiera que no lo conociera a fondo. Han hecho que parezca que yo también los estoy persiguiendo, dijo Caleb observando el cartel con incredulidad y un enojo creciente ante la sofisticación del engaño. Cualquiera que vea esto pensará que me vendí por la recompensa y que ahora trabajo con Pike para entregarlos. La malicia con la que Thorne había construido su estrategia de propaganda se volvió evidente para todos, al considerar cómo esa manipulación alteraría su misión y reduciría drásticamente sus posibilidades de sobrevivir. Ahora cualquier cazarrecompensas ayudante ocasional civil, con ansias de dinero fácil o pistolero independiente en todo el territorio de Wyoming, estaría tras Tocala convencido de que hacía un bien a la comunidad, al capturar a un criminal peligroso que amenazaba la vida de una niña inocente. Aunque con el tiempo pudieran probar la inocencia de Tocala y revelar las actividades criminales de Thorne, el efecto inmediato de los carteles era transformar a un héroe en fugitivo con un precio lo suficientemente alto como para despertar la codicia de cada arma disponible en la región. La campaña de carteles convirtió el mismo sistema legal en un arma contra ellos, tergiversando por completo la verdad y la justicia, mediante simples mentiras con apariencia oficial respaldadas por la autoridad corrupta de las fuerzas del orden. $300 van a hacer que cada matón armado de Wyoming nos caiga encima como enjambre de avispas rabiosas, observó Luisa con tono sombrío y preocupación palpable por su seguridad. Ya no podemos usar los caminos principales, ni confiar en nadie que nos crucemos, ni siquiera en los que normalmente ayudarían a un desconocido en apuros. Los carteles representaban el golpe maestro de Thorne en su habilidad para manipular la opinión pública y la autoridad oficial al servicio de su agenda criminal. Incluso agentes de la ley íntegros en otros condados arrestarían a Tocala en cuanto lo vieran, creyendo honestamente que estaban deteniendo a un peligroso abusador de menores, sin saber que en realidad estaban siendo cómplices de una farsa diseñada para encubrir asesinatos, robos y corrupción sistemática.